sapienza è con te, tu sei benedetto fra tutti gli uomini e benedetto è Gesù, il frutto di Maria, tua sposa fedele. San Giuseppe, degno padre e protettore di Gesù Cristo e della Santa Chiesa, prega per noi peccatori e ottienici da Dio la divina sapienza, adesso e nell'ora della nostra morte. Giuseppe, figlio di Davide, uomo giusto e virginale, la sapienza è con te, tu sei benedetto fra tutti gli uomini e benedetto è Gesù, il frutto di Maria, tua sposa fedele. San Giuseppe, degno padre e protettore di Gesù Cristo e della Santa Chiesa, prega per noi peccatori e ottienici da Dio la divina sapienza, adesso e nell'ora della nostra morte. San Giuseppe, degno padre e protettore di Gesù Cristo e della Santa Chiesa, prega per noi peccatori e ottienici da Dio la divina sapienza, adesso e nell'ora della nostra morte. Si San José hiciera su tarjeta de visita, comenzaría diciendo: Padre de Jesús, esposo de María, hijo de David y justo. Estos son los 4 títulos que él tiene. ¿Cuántas veces en su vida pronunció San José el nombre de Jesús, así como el de María? Quienes insisten en que los evangelios no relatan ninguna palabra de San José como pretexto para dejarlo de lado, no pueden negar que han dicho al menos 2 palabras, que son los nombres de las personas más grandes de este mundo. Pues bien, estas 2 palabras que llenaron el silencio de la vida de San José pueden cerrar el ruido de nuestra propia vida: Jesús y María. En su primer título, pudiéramos decir lo siguiente como Padre de Jesús. Aunque los evangelistas declaran expresamente que Jesús fue concebido por obra del Espíritu Santo, o más bien precisamente porque ya se han asegurado esta verdad,
no dudan en llamar a José Padre de Jesús. En consecuencia, José tiene derecho a nombrar al niño y a dirigir la familia como cabeza. Jesús es considerado hijo de José. Juan Pablo II considera la paternidad de José como una consecuencia de la unión hipostática, dado que la familia de Nazaret está inserta directamente en el misterio de la encarnación. También le pertenece la verdadera paternidad. En la forma humana en la que la familia del Hijo de Dios, José es el padre, la suya no es una paternidad derivada de generación. Sin embargo, no es aparente, ni solo sustituto, sino que posee la plena autenticidad de la paternidad humana, de la misión paterna de la familia. José fue, según el Espíritu, una perfecta encarnación de la paternidad en la familia humana y al mismo tiempo sagrada. Hay sin duda en San José una verdadera relación de paternidad hacia Jesús, que se extiende desde el plano jurídico por su matrimonio singular hasta el afectivo por el corazón paterno que tenía hacia el Hijo, y la psicológica y social debido a las influencias y condicionamientos que se derivan de la larga y cercana comunidad de vida y de trabajo. El fundamento jurídico de la paternidad está constituido por el contrato matrimonial de José y María, unido al nacimiento de Jesús en ese matrimonio. Estío ya había afirmado que José era un verdadero padre en relación al matrimonio, aunque solo putativo en relación a la generación corporal. Nuevamente, José es llamado Padre de Cristo de la misma manera con que también se le entiende como esposo de María, sin la unión de la carne, sino por el vínculo mismo del matrimonio. Evidentemente, un pariente mucho más cercano que si fuera adoptado de fuera. Por tanto, el término adoptivo no es adecuado para José, el Padre, ni para Jesús, el Hijo, como se explicará más adelante. Está claro que Jesús no nació en el matrimonio de José y María por casualidad, sino porque ese matrimonio, que nunca debería haberse consumado, había sido decretado por Dios para el nacimiento honorable y apropiado de Jesús. Nacimiento que en la mente de Dios presidió el matrimonio mismo, preordenando y condicionándolo. Paternidad afectiva. La realidad de la paternidad de San José con respecto a Jesús la indica San Agustín en La Piedad y Caridad de José, en su Sermón 51. Pío IX dice claramente que José no solo vio a Jesús, sino que habitó en él, y con cariño paternal lo abrazó y lo besó y además lo alimentó. León XIII afirma que José ejerció el oficio de padre con respecto a Jesús y enfatiza expresamente el amor paternal que José trajo al niño Jesús. Pío XII enseña que aunque no era su padre, tenía para Jesús como don celestial especial todo el amor natural, toda la preocupación afectiva que puede conocer el corazón de un padre. Juan Pablo II, partiendo del principio de que es inconcebible que las cualidades necesarias para realizarlo adecuadamente no correspondan a tan sublime tarea, concluye que, con la potestad paterna sobre Jesús, Dios también compartió en José el amor correspondiente, ese amor que tiene su origen en el Padre, de quien toma su nombre toda paternidad en el cielo y en la tierra. Paternidad educativa. Pío IX dice: María y José, estas dos purezas,
estas dos sublimes figuras edificantes en el horizonte del bien, estos dos factores de la educación humana del mismo Jesús, ofrecen realmente el primer ejemplo divino de educación cristiana. Pablo VI, reflexionando sobre la relación entre José y Jesús, destaca la circunstancia de que San José no dio a Jesús su nacimiento, sino su estado civil, categoría social, condición económica, experiencia profesional, ambiente familiar, educación humana. San José se presenta como el trabajador que personifica el tipo humano, que Cristo mismo eligió para calificar su posición social como Fabri Filius. De ello se desprende que es evidente que San José llega a adquirir una gran importancia. Si el Hijo de Dios, hecho hombre realmente, lo elige para revestirse de su aparente filiación. Jesús fue llamado Filius Fabri, el hijo del herrero, y el herrero era José, Jesús el Cristo. Juan Pablo II, al tratar el sustento y la educación de Jesús en Nazaret, destaca que el crecimiento de Jesús en sabiduría, en edad y en gracia tuvo lugar en el contexto de la Sagrada Familia bajo el ojo de José, que tenía la alta tarea de nutrir, es decir, de alimentar, vestir e instruir a Jesús en la ley y en un oficio conforme a los deberes asignados a su padre. El singular, la paternidad de José, por tanto, cuya verdad, aunque delimitada por el dogma del misterio de la Encarnación, se fundamenta, sin embargo, en lazos jurídicos, espirituales y sociales. Se define solo parcialmente con las expresiones padre legal, educador, matrimonial, ministerial, putativo, nutriente, davídico, mesiánico, virginal y vicario del Padre Celestial. El temor a evitar cualquier malentendido implícito en todas estas aclaraciones no es compartido, sin embargo, por el testimonio de María y por el Espíritu Santo, autor de la Sagrada Escritura, que considera y llama a San José simplemente Padre. San Bernardo señala que se trata de un hombre vinculado al papel desempeñado por José en el plan de salvación, que merecía ser llamado Pater Salvatoris. De hecho, en uno de los himnos relacionados con San José, introducido en la liturgia de las horas en laudes, ya en 1671 por Clemente X, se afirma claramente que el Creador quería que tú, José, te llamaran Padre del Verbo. También se conoce el himno Salve Pater Salvatoris, presente en el breviario según la costumbre galicana del siglo XVII. En el himno, que también se hace referencia y abre las primeras vísperas de la fiesta de la Sagrada Familia, se presenta a José como aquel a quien la descendencia divina invoca con el dulce nombre de Padre. San José, Padre adoptivo. Inmediatamente decimos que la paternidad de San José es singular, como lo es el misterio de la Encarnación en el que se inserta. De nada sirve, por tanto, pretender calificarlo con nuestros atributos, que solo podrán captar algo aspecto de él. También reconocemos francamente que nuestras preocupaciones por concretizar la paternidad de San José no son de manera adecuada compartidas por los evangelistas ni por el culto público de la Iglesia, reglas seguras del sensus fidei. Los evangelistas, que reflejan la predicación apostólica, no dudan en llamar a José Padre de Jesús y testificar que Jesús es considerado hijo de José. Pasando a los detalles, notamos que es precisamente el evangelista Lucas
quien destaca la concepción virginal de Jesús, quien define expresamente a José y a María como sus padres, su padre y su madre, para unir tanto el título de padres como para poner en boca de la propia María el reconocimiento de la paternidad de José. Tu padre y yo te estábamos buscando. Felipe también presenta a Jesús a Natanael como el hijo de José de Nazaret, y los aldeanos de Jesús están convencidos de que es el hijo del carpintero, como llama a su madre María. Con respecto al culto, acabamos de mencionar que en algunos himnos de la liturgia de las horas se dice claramente que el Creador quería que José fuera llamado Padre del Verbo. También se conocen los himnos en los cuales resalta la paternidad de José. Los estudios sobre San José que tocan el tema de su paternidad adoptiva contrastan con el argumento de su verdadero matrimonio con María, título suficiente para excluirlo, ya que éste garantiza la paternidad legal, que después de todo se revela cada vez más como el que cuenta, en detrimento del natural. La Iglesia Apostólica nos ha transmitido hasta 2 genealogías de Jesús en los Evangelios, Mateo y Lucas, sin molestarse en estar de acuerdo con ellos. Se sabe muy bien que José no había engendrado a Jesús, concebido por obra del Espíritu Santo. Sin embargo, como hemos visto, se le considera padre de Jesús y tejía su genealogía a través de él. El derecho matrimonial de San José a la paternidad de Jesús está bien arraigada en la teología bíblica y la patrística. Cabe añadir que la tradición teológica sobre el misterio de la encarnación, destacada en el magisterio más reciente, considera precisamente la paternidad de San José como fundamento de su vocación y grandeza. La exhortación apostólica Redemptoris Custos describe la paternidad de José como una relación que lo acerca lo más posible a Cristo, fin de toda elección y predestinación. Es impensable que José, definido como justo, se atreviera a apropiarse de tal dignidad, es decir, de la paternidad de Jesús. Como explica San Agustín, fue en cambio el Espíritu Santo quien atribuyó el derecho a José. El Espíritu Santo trabajó, lo hizo en ambos, María y José, siendo, dijo, solo un hombre. Bien por tanto el marido, correcto a la esposa. Disfrutando de la justicia de ambos, el Espíritu Santo nos dio un hijo a ambos. Pero al actuar en ese sexo que era dar a luz, se aseguró de que también naciera para su marido. Y entonces el ángel les dice a ambos que nombren al niño, declarando la autoridad de los padres. En consecuencia, el Espíritu Santo, que honró a San José con el nombre de Padre, no pudo dejar de adornarlo de manera eminente también en esas cualidades, amor y don, que son indispensables para constituir una paternidad tan singular y que por otra parte han brillado tanto en José como para revelar su fuente divina, que es precisamente el Espíritu Santo, que con la augusta dignidad de ser considerado a juicio de los hombres el Padre del Hijo de Dios. Dios también le dio a José las cualidades correspondientes. Encontramos claramente expresado en Redemptoris Custos, ya que es inconcebible que las cualidades requeridas para realizarla adecuadamente no correspondan a tan sublime tarea. Hay que reconocer que José tenía para Jesús por un don especial del cielo todo ese amor natural, toda esa solicitud afectuosa que el corazón de un padre puede saberlo. Con poder paterno sobre Jesús,
Dios también compartió el amor correspondiente en José. El mismo Juan Pablo II, al comentar las palabras que Jesús, de 12 años, dirigió a María en el templo, tu Padre y yo, destaca la acción continua del Espíritu Santo en relación con la paternidad de José. José, que desde el principio por la obediencia de la fe aceptó su paternidad humana hacia Jesús, siguiendo la luz del Espíritu Santo, que por la fe se entrega al hombre. Sin duda, descubrió cada vez más ampliamente el don inefable de esta paternidad. La paternidad de José es esencialmente una paternidad recibida y aceptada. La atribución de la encarnación de Jesús al Espíritu Santo, que no debe quitar nada al Padre, está enteramente orientada a resaltar el amor y el don contenidos en este misterio, amor y don que por su naturaleza solo pueden recibir. Si toda paternidad desciende de lo alto, ¿cómo puede, en particular la de Jesús, participar de abajo de una iniciativa humana, aunque muy noble, que es la paternidad por adopción? Considerando el misterio de la redención y el de la encarnación, que es su fundamento, Juan Pablo II inserta en él la familia y la paternidad, que están lejos de ser marginales en el plan de la creación. Insertada directamente en el misterio de la encarnación, la familia de Nazaret misma constituye un misterio especial, y juntos, como en la encarnación, la verdadera paternidad pertenece a este misterio, la forma humana de la familia del Hijo de Dios, una verdadera familia humana formada por el misterio divino. En él, José es el Padre. La suya no es una paternidad derivada de generación, sin embargo, no es aparente o solo sustituto, pero posee la plena autenticidad de la paternidad humana, de la misión paterna de la familia. Una consecuencia de la unión hipostática está contenida en esto: la humanidad asumida en la unidad de la persona divina del Verbo Hijo Jesucristo. Junto con la asunción de la humanidad, en Cristo todo lo que es humano y en particular la familia también se asume, como la primera dimensión de su existencia en la tierra. En este contexto también se asume la paternidad humana de José. Sobre la base de este principio, las palabras que María dirigió a Jesús de 12 años en el templo adquieren su verdadero significado. Tu Padre y yo te estábamos buscando. No se trata de una frase convencional. Las palabras de la Madre de Jesús indican toda la realidad de la encarnación que pertenece al misterio de la familia de Nazaret. José, quien desde el principio aceptó mediante la obediencia de la fe su paternidad humana con respecto a Jesús, siguiendo la luz del Espíritu Santo, que por la fe se entrega al hombre, descubrió ciertamente cada vez más el don inefable de esta paternidad suya. La paternidad singular de José se revela muy alejada del horizonte de la adopción, sin quitarle nada a éste de su grandeza y nobleza. El título de filósofo aplicado a San José parecerá extraño, pero es la clave para entender una iconografía en la que se le representa en actitud digna, absorta y con un libro. A veces lo vemos leyendo el libro incluso con lentes,
Su fuente literaria es muy antigua, ya presente en San Juan Crisóstomo, patriarca de Constantinopla. Al abordar la cuestión de las genealogías y la decisión de San José con respecto a María, destaca su escrupulosa observancia de las leyes, reflexionando sobre sus prescripciones no sólo para no transgredirlas, sino incluso para superarlas. Fue realmente correcto. La presencia del verbo philosophum y las expresiones correspondientes que Crisóstomo utilizará repetidamente para enfatizar la sabiduría de San José, vire filosofía, puede haber inspirado esta iconografía renacentista que la representa precisamente en la actitud de filósofo, el que busca las razones de las cosas, elaborándolas en su mente como el verdadero sabio. Por analogía nos puede ayudar lo que Benedicto XVI escribe en su encíclica Spes Salvi sobre Jesús representado como filósofo. La figura de Cristo se interpreta en las de los sarcófagos antiguos, sobre todo a través de dos imágenes, la del filósofo y la del pastor. La filosofía en ese tiempo no significaba generalmente una disciplina académica difícil. El filósofo fue más bien el que supo enseñar el arte esencial, el arte de ser un hombre recto, el arte de vivir y morir. Ciertamente, los hombres se habían dado cuenta hace mucho tiempo de que la mayoría de los que andaban como filósofos, como maestros de la vida, eran solo charlatanes que ganaban dinero con sus palabras, mientras que no tenían nada que decir sobre la vida real. Cuanto más buscábamos al verdadero filósofo que realmente supiera indicar el modo de vida. Hacia finales del siglo III, encontramos por primera vez en Roma, sobre el sarcófago de un niño, en el contexto de la resurrección de Lázaro, la figura de Cristo como verdadero filósofo que sostiene el Evangelio en su mano y el bastón errante en la otra, propio del filósofo. En ese bastón suyo vence a la muerte. El Evangelio trae la verdad que los filósofos peregrinos habían buscado en vano. Esta imagen del filósofo, contemporánea de Crisóstomo, y presenciada durante mucho tiempo en el arte de los sarcófagos, es precisamente la que se ha vuelto a proponer en la iconografía de San José, dando así también sentido al libro que en ocasiones se coloca junto a él o en su mano, así como el bastón, no necesariamente el de un anciano. Crisóstomo se inspira en esta imagen al reflexionar sobre el comportamiento de José, definido como correcto, siendo justo, es decir, benigno, moderado, querría posponerlo ocultamente. José no se limitó a acudir en su ayuda solo en los más, sino también en los menos, como la modestia. No solo no quería castigarla, sino ni siquiera denunciarla. ¿Has visto al sabio y libre de la pasión tiránica? Ya sabes, de hecho, la grave que es la enfermedad de los celos. En esta circunstancia no solo había una sospecha, el embarazo era evidente. A pesar de esto, estaba tan libre de esta enfermedad del alma que no quiso acusarle el más mínimo dolor a la Virgen. Dado que por un lado la ley no le permitía tenerla en casa y por otro denunciarla y llevarla a castigo equivalía a la pena de muerte, no hizo ni lo uno ni lo otro, comenzando a gobernarse por encima de la ley. José, por lo tanto, demuestra una gran sabiduría. No la acusó ni reprochó, sino que solo pensó para darle de alta. En este estado de cosas y en esta complicada situación, el ángel vino a quitar toda ansiedad. ¿De dónde saca José su sabiduría al juzgar los acontecimientos?
evidentemente en la voluntad de Dios, expresada en las Sagradas Escrituras. De nuevo, Crisóstomo no duda en presentar a José como un conocedor de las Escrituras, su escudero, como el mismo Jesús enseñará a hacer. He aquí entonces que el ángel envía a José de regreso a Isaías, de modo que, si se despierta y se olvida de las palabras que está oyendo, las puede recordar por medio de los profetas, de quienes se alimentaba habitualmente. El ángel no le dijo nada parecido a su esposa, quien, siendo joven, aún no les habría sido conocida. Pero en cambio se lo expuso a su marido como justo, quien meditaría en los profetas. Él había dicho antes: María, tu esposa. Pero una vez que el profeta es cuestionado, le habla abiertamente sobre la virginidad. José no se habría alegrado de haber escuchado el nombre de la Virgen si no lo hubiera escuchado primero de Isaías. En realidad, esto ya no debería sorprenderlo. Escuchó del profeta algo familiar para él, que había estado meditando estas cosas durante mucho tiempo. Es por tanto, para acreditar mejor su palabra, que el ángel hace aquí presente a Isaías. No se detiene ahí. Es el mismo Dios quien se rastrea su palabra. De hecho, no dijo que las palabras fueran del profeta, sino que habían sido dichas por Dios del universo. Por tanto, no dijo: para que se cumpla la palabra de Isaías, sino más bien lo que se dijo del Señor. La boca era sin duda la de Isaías, pero el oráculo tenía un origen superior. Entonces, ¿qué dice este oráculo? He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel. Isaías 7. Es por tanto, precisamente porque San José conocía constantemente las palabras proféticas, que según Crisóstomo, el ángel remite a José al texto de Isaías 7:14, a diferencia de María, a quien el ángel no dice nada al respecto. Ambrosio, en cambio, comenta el capítulo 31 de Lucas, refiriéndose igualmente a Isaías, afirma que María había leído estas palabras y por lo tanto creyó, aunque no conocía el camino de su implementación. Incluso, según Teodoto de Ancira, contemporáneo de Crisóstomo, el conocimiento de las Sagradas Escrituras no podía faltar en José, que recibe a la Virgen para servir conscientemente al misterio. Es entonces cuando entendió lo que había dicho los profetas. Tenía la inteligencia de sus profecías, como tenía razón toda la costumbre de meditar sobre estos textos. De hecho, la presencia del libro prevalecerá en iconografías marianas, el que representa a San José con un libro en la mano y atento a la lectura, tiene, sin embargo, su justificación. San Giovanni Damasceno retoma el tema del libro enriqueciéndolo con otro significado. Hoy la palabra de Dios, creadora de todas las cosas, hizo un libro nuevo, escrito en el lenguaje de Dios por medio de la pluma del Espíritu, que se le dio a un hombre que sabía leer y escribir, pero no lo leyó, porque José no conocía a María ni la fuerza de su misterio. José no comprende el libro. ¿Por qué? Porque no pudo conocer la dunanim del misterio de su novia. Se trataba, en efecto, de conocer la maternidad divina de María, algo imposible sin una revelación particular. Sin embargo, José, que sabía leer, comprendió la virtud singular, es decir, la santidad de su esposa. De ahí su perplejidad. Habiendo destacado la fuente literaria de la iconografía de San José con el libro, queda ahora por estudiar cómo se desarrolló precisamente en el Renacimiento, donde aparece con cierta frecuencia, ciertamente no por casualidad o malentendido.